Yo quiero invitarle para que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. La semana pasada, el jueves pasado, yo compartí con usted un mensaje titulado como a mí mismo, acerca de lo que el apóstol Pablo habla en esta carta y específicamente en este capítulo 13, del versículo 8 al versículo 10, acerca de cómo el Señor espera y desea que nosotros podamos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, y la necesidad que tenemos de aprender a amarnos primero nosotros, ni menos ni sobre lo que debemos amarnos, para poder nosotros después amar a mi prójimo. Y yo quiero invitarle para que vaya conmigo en el mismo capítulo 13 del libro de Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos. En el versículo 12, allí mismo continuando esta disertación de Pablo a los romanos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo le decía el jueves pasado que la mitad del boleto para el cielo, a nuestra eternidad con Cristo, pasa por amar a Dios sobre todas las cosas. Y la otra mitad del boleto es aprender a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Alguien me decía a la salida del culto: pastor, es difícil amar al prójimo. Hágame con su cabeza una señal a ver si es difícil o no es difícil. ¿Es difícil? Sí, yo también le hago así cuando lo miro a usted. Para nadie es fácil amar al prójimo. Y si no está totalmente convencido, vea lo que le toca a cada uno en casa. No salga de su casa. Ahí cierra la puerta de su casa y vea lo difícil que es amar al prójimo dentro de casa. No me diga, papá, mamá, que siempre es fácil amar a sus hijos. No me digan, hijos, que siempre es fácil amar a sus padres. No me digan, hermanos, que siempre es fácil amar al hermano, a la hermana, especialmente cuando somos el mayor o la menor. No me diga, esposo, que es fácil siempre amar a su esposa. No me diga, esposa, que es un deleite diario sin carga alguna amar al esposo. Porque es que el amor es una acción que tiene que ver con paciencia, con soportar, con ceder, con yo menguar, con escuchar, con perdonar. Si el amor no tuviera que ver con todos esos ingredientes, entonces fuera fácil amar. Pero todo eso hace que amar al prójimo sea una tarea que hay que esforzarnos para lograrla. Por eso llegar al cielo, Jesús le puso dos requisitos. Y llegar al cielo no es para cualquiera. Si no, entonces alguien con buenas intenciones llegaría al cielo sin problema. Alguien que quiso hacer lo bueno llegaría al cielo sin problema. Alcanzaría la eternidad con Cristo. Pero el Señor dejó un boleto compuesto por dos mitades y las dos son de amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Y yo quiero hacer énfasis en esta segunda parte de este texto que Pablo habla y le escribe a los romanos acerca de la importancia de amar al prójimo. Yo se lo decía la semana pasada y se lo repito, es fácil
pretender solamente amar a Dios. Es fácil, porque es que es fácil amar a quien no nos hace daño. Es fácil amar a quien nunca falla, a quien nunca traiciona, a quien nunca falta a una promesa, a quien nunca se equivoca, al que siempre nos bendice. Es fácil amarlo. Dígame usted si no va a ser fácil amar a aquel que solo tiene bienes y bondades para nosotros. Pero cuando se trata de amar al prójimo, allí es donde verdaderamente entra el desafío para nosotros como seres humanos. Porque hay que amar a alguien que es diferente a mí, que piensa diferente que yo, que habla diferente a mí, que camina diferente por donde yo camino, que trata diferente, que se ríe diferente, que sueña diferente, que piensa diferente. Y ahí está el desafío. Y ese es el desafío que como cristianos con madurez logramos alcanzar. Y el Señor quiere que seamos cristianos maduros, que seamos cristianos firmes, que no seamos cristianos de parar la cara, no seamos cristianos orgullosos, prepotentes, soberbios, envidiosos, celosos, chismosos, traicioneros, porque no va al cielo alguien así. La palabra del Señor lo dice: no me digas que amas a Dios si aborreces a tu hermano, porque te estás autoproclamando, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, mentiroso. Dice el versículo 12, pon atención como dice la palabra del Señor. La noche, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Pablo dice: esta tiniebla en la que vivimos, estos padecimientos en los que vivimos, estas dificultades en las que vivimos, dígame sí o no, vivimos en dificultades, en desafíos de vida, en situaciones que hay que resolver todos los días, en un mundo oscuro, peligroso, deshonesto. Vivimos en oscuridad, vivimos en medio de la lucha con las tinieblas, siendo luz. Pero Pablo dice: la noche ya casi llega a su fin. Pablo siempre se refería a la esperanza viva del retorno de Cristo por su iglesia. Y cuando Pablo le dice a los romanos: prepárense porque la noche ya viene y llega a su fin, les está diciendo: prepárense porque este tormento de esta vida en medio de tanta dificultad está cerca de que acabe. El día de la salvación amanecerá pronto. Ese día de la salvación es el mismo día que el Señor prometió: vengo pronto. Es el día de la salvación, es el día de la redención, es el día en donde todo quedará atrás y el Señor traerá el cumplimiento de la esperanza que esperamos. Por eso, dice Pablo, a causa de eso, a causa de que eso va a suceder, a causa de que ese día va a llegar, a causa de que debemos estar preparados, dejen de lado sus actos oscuros, como si se tratara de un cambio de ropa, como si se quitaran su ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. No somos una especie de Batman, no somos los héroes de la noche. El cristiano pertenece al día, pertenece a la luz.
no pertenece a las tinieblas, a la oscuridad, al pecado, pertenece al día. El cristiano pertenece al día. Y porque pertenecemos al día, vivamos, mire cómo dice Pablo, vivamos con decencia a la vista de todos. Voy haciendo algunas pausas. A veces me ayuda con los niños, por favor. Dice el apóstol Pablo, para poder nosotros vestirnos del traje que el Señor espera que nos vistamos, de cambiarnos la ropa sucia del mundo de las tinieblas en que vivimos, de poder nosotros mostrar la luz que hay en nuestra vida, es necesario que vivamos con decencia, decentemente, con decoro, que eso se tiene que ver con cuidar lo que nosotros somos, cuidar lo que nosotros hacemos, cuidar lo que nosotros decimos, lo que nosotros mostramos. Usted me lo ha escuchado otras veces y yo siempre lo voy a decir, aunque quizás algunos estén pensando diferente, pero a la luz de la palabra solo me encuentro razones tras razones que nos demuestran que para el cristiano verdadero es necesario que aprenda a tener un buen testimonio delante de aquellos que le rodean. Uno no puede ser cristiano, buen cristiano, verdadero cristiano, y que no le importe lo que su hermano piense de usted. Porque nuestra vida tiene que ser una vida decente, una vida que refleje al Señor, una vida que sea cuidadosa de lo que hacemos, de lo que decimos, para que otros crean en el Dios que predicamos, en el Dios que profesamos, en el amor que nosotros decimos hemos experimentado. El Señor no nos ha transformado, no nos ha perdonado, no nos ha dado una oportunidad de vida para que ya no nos importe mi prójimo. La palabra del Señor dice que necesitamos vivir con decencia, escuche esto, a la vista de todos. O sea que yo debo de cuidar cómo yo vivo delante de los demás. Yo no puedo controlar lo que los demás piensen de mí, digan de mí, hablen de mí. Yo puedo cuidar lo que yo muestro de mí. Eso yo puedo cuidar. Y no dice ahí la palabra del Señor, mire, encárguese de asegurarse que todo el mundo hable bien de usted. La palabra del Señor dice, asegúrese que usted viva con decencia y que los demás vean que su vida está demostrando al Dios que tiene. Porque es difícil creerle a quien dice ser y no lo demuestra. Es difícil creer en el Dios que ama cuando el que está supuesto a amar no ama o no le importan los demás. Dice la siguiente parte del versículo 13. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. No vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Mire este combo. Mire cómo la palabra del Señor nos exhorta, nos anima, nos impulsa. Dice la palabra del Señor, vivan con decencia, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras. El Señor nos dice en su palabra, viva con decencia, cuide su testimonio delante de los demás. Para el cristiano es importante, tiene que ser importante que su vida demuestre a Cristo.
Que su vida demuestre que ya no es la misma persona. Será difícil decirle a alguien mañana: el Señor te ama, tiene una oportunidad de vida para tu vida, cuando nosotros no lo estamos demostrando. Cuando nosotros seguimos teniendo una vida dudosa. No se sabe si un día estamos fríos, otro día estamos calientes, no se sabe. Dice la palabra del Señor: no vivan promiscuidad sexual. O sea, no le den rienda suelta a sus deseos sexuales. Eso es lo que la palabra del Señor dice. El cristiano tiene que estar a la vista de todos, viviendo una vida decente también en su sexualidad. No sean inmorales, dice la palabra del Señor. Vivan una vida decente a la vista de todos, que no sea inmoral. La inmoralidad tiene que ver con todo aquello que daña, que destruye, que va en contra de las cosas que mantienen una buena reputación. Yo le hago el desafío para que hagamos un ejercicio. ¿Qué le parece si el Señor se encargara de tener a alguien a quien le contara todo lo que nosotros hacemos donde nadie nos ve? Y que ese alguien le cuente a todos lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos en privado, y que toda la gente se da cuenta. No saldríamos a la calle tan confiados. No abriría la puerta de la casa mucha gente y saldría tranquilo, porque allá le estarían esperando y diciéndole: ¿Sabe a quién le pasó algo así? A David, el rey. El rey David era un hombre que amaba a Dios, pero cuando su corazón se desvió a la inmoralidad sexual, dice la Biblia que le gustó una mujer casada, y siendo el rey, maquinó un plan que no le funcionó la primera, no le funcionó la segunda, la tercera. Tuvo intimidad sexual con Betsabé, que tenía esposo, se llamaba Urías. Hizo todo lo que pudo David para lograr maquillar aquella inmoralidad, porque ahora Betsabé estaba embarazada y quería David tratar de aparentar que aquel embarazo era de su esposo. Hizo todo lo que pudo tratar de hacer. Y cuando se dio cuenta que no podía más, la Biblia dice que David maquinó el plan que le costó mucho en su vida. El plan de mandar a asesinar al hombre, al esposo de aquella mujer con la que él había fallado de manera inmoral en su sexualidad. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que el Señor trajo mensaje a David. No quedó oculto. Yo quiero decirle una cosa: nada de lo que nosotros hacemos en privado va a quedar oculto. Nada de la inmoralidad, de todas las cosas que hacemos indecentemente en privado, va a quedar oculto. Siempre, anótelo si quiere, siempre el Señor saca a la luz la inmoralidad. Siempre. Siempre. Si usted se pone a pensar, no ha habido una infidelidad, una traición conyugal, matrimonial, que no termine en separación, o que no termine en ruptura, o que no termine en crisis matrimonial. Porque siempre sale a la luz. Siempre. Porque el Señor nunca estará abrazando la indecencia del ser humano. Nunca. El Señor se encargará de exponer la indecencia.
Siempre Dios se encarga de exponer la inmoralidad del hombre. Así que dice la Biblia que el Señor envió a un profeta. Y tan lindo, mire que tan lindo el Señor, que el profeta no se tuvo que parar en la plaza, en las calles, a decir: el rey ha pecado. Dice la Biblia que el Señor envía al profeta Natán delante del rey y le dice: rey, usted lo puede leer en su casa, pero en otras palabras le dice: vengo a decirte que has fallado. Vengo a exponer tu inmoralidad. Vengo a que sepas que has pecado delante del Señor. David quedó sorprendido que había alguien que conocía su secreto, que conocía aquella inmoralidad allá detrás. Y la Biblia dice que David, su corazón se quebrantó y se fue arrepentido en la presencia del Señor a pedir perdón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor lo perdonó. Qué lindo mi Dios. Qué lindo mi Dios que perdona. Porque estaríamos acabados si el Señor no nos perdonara. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? El profeta le dijo al rey David: pero a causa de lo que has hecho, ojo, escuche con atención, que el Señor perdona toda indecencia, toda inmoralidad, todo aquello que alguien pretenda hacer en oscuridad delante de Dios. El Señor lo puede perdonar cuando aquella persona vuelve y se arrepiente. Pero la consecuencia de toda indecencia, de toda inmoralidad, de todo aquello que se hace mal delante de Dios en privado, siempre traerá consecuencias. Siempre. Le dijo el profeta al rey: a causa de lo que has hecho, jamás hará falta una espada trayendo muerte en tu descendencia. ¿Y sabe cuál era el dolor de David antes de morir? Ver a sus hijos matándose, peleándose el reino, matándose entre ellos. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que usted lee la historia de los reyes de Israel. Todos descendieron de David. Todos los reyes de Israel vinieron de esa raíz. Y todos sufrieron espada. Sufrieron la consecuencia de que alguien se levantara en contra de ellos con daño. Amada iglesia, necesitamos vestirnos de una ropa diferente. Quitarnos, como dice la Biblia, toda ropa sucia. Quitarnos de nuestra vida toda indecencia. Y no le hablo de vestimenta, le hablo de acciones. Quitarnos toda inmoralidad, quitarnos todo aquello que le da rienda suelta a nuestros deseos carnales. Dice la Biblia: no se metan en peleas. No se metan en peleas. Pastor, ¿y habrá cristianos que pelean? Pues sí, lamentablemente. Y a veces va de niveles a niveles, porque algunos pelean poquito o discutimos poco, o le subimos el volumen un poquito. Pero a medida en que nosotros descuidamos nuestra vida para que agrade a Dios, el volumen va subiendo. Y entre menos nos va importando lo que el Señor piensa de nosotros y lo que los demás piensen de nosotros, más le subimos el volumen a la pelea. Más le ponemos la intensidad de la pelea. Cuando no nos importa lo que dirá aquella persona a la que estamos ofendiendo, discutiendo, insultando, dañando. Después mañana querremos decirle: el Señor te ama.
¿Cómo si a la vista de todos nos conocen como el que pelea? Yo le pregunto, ¿a usted le conocen como el que pelea? ¿Como la que pelea? Reflexione. Y si usted dice, no, pastor, si a mí no me conocen, yo le pregunto entonces, le hago la repregunta, ¿usted de los que pelea? ¿Usted de los que tiene algo siempre que responder en contra? No es que yo no me dejo, pastor. Entonces usted de los que pelea. No es que conmigo no se meten, pastor. No. Me van a conocer. El Señor dice, vístete con otro traje. Ese no te sirve. No te sirve el traje de la pelea. No te sirve el vestido de pelear. Dice el apóstol Pablo, no tengan envidia. No tengan envidia. ¿Sabe de qué se trata la envidia? La envidia se trata de que yo me molesto. Escuche esto. Yo me molesto con el bien de mi prójimo. Y mi corazón se duele tanto con el bien de mi prójimo que me duele que él lo disfrute y yo no. Ahí hay envidia. Alguien puede decir, pastor, a mí me gusta tanto el carro de fulano, yo quiero uno igual. Ahí no necesariamente hay envidia. Porque entonces usted va a decir, bueno, yo como que voy a cambiar este carro mío que tengo porque aquel del hermano habla, me da comida, y ahora usted sabe, ¿verdad? Le da masaje, le dice duérmete un ratito cuando ya estés a punto de chocarte despierto. Entonces usted dice, bueno, yo quiero un carro de eso. Entonces dice, no, me voy a empezar a deshacer del mío, voy a hacer un plan, voy a dejar de gastar en esto, lo otro, y en 2 años me voy a comprar el carro ese. Y ya no tuvo ningún problema con el hermano que andaba el carro ese que hablaba. El problema es cuando en el corazón, en lugar de querer tener ese carro, dice que me gusta ese carro el hermano, dice, a saber que eso es hermano para conseguir ese carro. No es que yo sé en lo que trabaja, ha de estar robando. Si es que yo conozco al hermano, es de que, ¿cómo es posible que hoy tenga ese carro si yo lo conozco desde hace 20 años? Y usted no cree que puede haber ahorrado los 20 años para ese carro. ¿Usted no cree que algo puede haber pasado? ¿No será más bien que lo quiere también y le duele que el otro lo tenga? Ahí trabaja la envidia. Ahí la envidia está guardada en el corazón. La Biblia dice, no tengan envidia. No vivan con envidia. No se muestren delante de otros con envidia. Cada vez que usted se enoja por la bendición del otro, usted está reflejando cuánta envidia hay en su corazón. Es la realidad. No, pastor, yo me enojo porque. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué? Porque tiene envidia. Porque quisiera tenerlo usted y quisiera lograrlo usted. Y se enoja con aquel que lo tiene. Solo porque lo tiene. Porque lo logra. Usted tiene hace 10 años que está en el país. Y aquella persona llegó y en 5 meses ya anda con el social ya. Ya le enseñó la licencia. Y usted dice, ya va a ver que se la van a quitar. Es verdad. Cristianos con envidia. Porque adentro de su corazón lo que hay es enojo, molestia, a veces hasta rencor por el milagro, por la bendición del otro.
Porque adentro de su corazón hay reclamo y dice, ¿por qué a él y pues no por qué a mí? Ahí la envidia está haciendo toda su función. Ahí la envidia está llevándose todo lo que usted tiene en el camino en su corazón de encuentro. Amada iglesia, necesitamos aprender a despojarnos de ese traje de envidia, porque tenemos que aprender a reconocer a Dios obrando en la vida de otro. Tenemos que aprender a ver a Dios en el milagro de otros. Tenemos que aprender a ver a Dios cuando tiene misericordia de otros. Más bien, dice el versículo 14, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan a ustedes mismos pensar en formas, ya le voy a explicar esto, en formas de complacer los malos deseos. Por eso hoy yo quiero animarle a que vivamos vestidos de Cristo, vestidos con el mejor traje que podemos ponernos. La presencia del Señor en nuestra vida, la presencia del Señor que nos guarda, que nos protege, que nos mantiene íntegros, que nos mantiene en el camino correcto, que nos mantiene mansos, que nos mantiene humildes, que nos mantiene confiando, que nos mantiene esperando cuándo será mi turno. En lugar de mostrarnos arrogantes, de mostrarnos envidiosos, con pleitos contra mi hermano, la palabra del Señor nos exhorta a vivir con decencia, no en nuestra apariencia necesariamente, sino en nuestra manera de vivir, de hacer, en todo lo que emprendemos cada día. Claro que es importante mostrarnos delante de otros como que somos cristianos. Hay gente que dice, no, yo no me preocupo por lo que los demás piensan. Allá cada quien que piense lo que quiera. Sí, pero tenga mucho cuidado cuando lo que los demás piensan es porque usted eso es lo que muestra. Si la gente piensa que usted es una persona soberbia y es porque eso es lo que usted demuestra, usted debería de volver a la cruz y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Y muchas veces, cuando la gente habla mal de nosotros, y dijo Jesús, mintiendo, dice Mateo 5, mintiendo, entonces ahí regocíjense, dijo Jesús. Cuando lo que se diga de usted en contra suya sea mentira, ahí usted regocíjese. Pero cuando lo que se diga de usted en contra suya es verdad, ahí lo que necesitamos es cambiarnos el vestido, cambiarnos el traje con el que caminamos y vestirnos de Cristo, vestirnos de la presencia del Señor, porque ahora le explico, todos tenemos malos deseos. Usted tiene malos deseos, yo tengo malos deseos, todos tenemos malos deseos. Todos. No hay nadie que pueda jactarse de decir, no, a mí, ¿qué es eso? Todos tenemos malos deseos. ¿Qué son malos deseos? Esa tentación de hacer lo incorrecto, de decir lo que no se debe, de hacer lo que no se debe, de ver lo que no se tiene que ver, de responder como no se debe de responder. Todos tenemos malos deseos, pero así como aquella persona que desea agradar a Dios, pero no lo hace, entonces no se le cuenta como algo que agradó a Dios, porque se quedó en un deseo. Así también son los malos deseos.
cuando los malos deseos se quedan solamente en un deseo y no tuvo manos ni pies, entonces lo podemos acabar. Podemos acabarnos con ese deseo. Si usted sabe que hay algo que a usted le cae mal comer y usted está en su casa y usted dice como que me dan deseo de comer eso, pero usted sabe que cada vez que se lo come es un problema para su cuerpo, y usted dice, bueno, tengo ganas como de eso, ¿verdad? Yo no le voy a decir qué, porque ahí usted le pone el nombre. Y usted se levanta, va a buscar la cocina, abre la refrigeradora y no encontró por ningún lado. Y usted dice, bueno, pues no, pues me voy a tomar un vaso de agua. Pues me voy a comer este pedazo de queso que hay aquí. Y se le fue el deseo. Se le fue el deseo. Porque no se comió lo que deseaba. Porque no lo encontró, no lo alimentó. No, si usted lo hubiera encontrado, probablemente se lo come. Porque el deseo le estaba llevando a buscar eso que deseaba. Pero por eso dice el apóstol Pablo, no se permitan, o sea, no le den permiso a ustedes mismos, siquiera a pensar en formas de complacer los malos deseos. Los malos deseos le van a llegar hasta el más ungido, hasta el más ayunado, hasta el más orado, hasta al más lleno del Espíritu Santo le van a llegar los malos deseos. Le llegaron al rey David, le llegaban a Elías, le llegaban a Pablo, le llegaban a todos los siervos del Señor en la Biblia. Le van a llegar a usted también. Pero el apóstol Pablo dice, no se permitan a ustedes mismos pensar en formas para complacer esos malos deseos. O sea, cuando lleguen los malos deseos a su vida, el apóstol Pablo dice, vístase de la presencia de Jesús. Cuando le lleguen las ganas de ver pornografía, apague eso. Abra la Biblia. Cante alabanzas. Hay gente que dice, pastor, ¿y cómo hago? Ocupo como una 10 terapias. No, ocupa ponerse el traje de la presencia de Dios en su vida. Vístase de Cristo. Ay, yo no sé cómo hago porque es que no puedo salir de esta borrachera. Porque el amigo con el que bebe, usted le sigue contestando. Ya déjelo. Pastor, pero es mi amigo de toda la vida, es mi carnal, pastor. Sí, pero ese carnal lo está destruyendo. Hay gente, pastor, pero ¿y cómo le voy a hablar del Señor? ¿Borracho no? Necesita detener los planes, a ver cómo complazco mis malos deseos. Tiene que cerrar puertas. Hay que vestirse del Señor cada vez que lleguen malos deseos de hacer lo que no se debe hacer. El Señor dice en su palabra, vístase de mi presencia, vaya a mis pies, cante alabanza, cambie lo que ve, cambie lo que habla, cambie con quien comparte su vida, pero vístase de Cristo. Es necesario que nos despojemos de la ropa sucia, que cambiemos la manera de vivir si es que nosotros queremos mostrar a Jesús. Dice la Biblia que vivamos en decencia a la vista de todos. Claro que sí es bíblico, es importante y es agradable ante los ojos del Señor el cristiano que se preocupa y se ocupa en mostrar la mejor versión de la presencia de Dios a través de su vida. Claro que es bíblico, es parte del buen testimonio del cristiano. Jóvenes, solteros, solteras, ennoviados o no ennoviadas, que están en ese camino, busquen agradar a Dios.
Claro que es importante. Esposos, esposas, padres, madres, hijos. Claro que es importante poder mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Si no, mañana, ¿cómo sus hijos le van a creer del amor de Jesús? ¿Cómo su esposo que no tiene a Cristo en su corazón va a creer del amor del Señor? ¿Cómo su vecino va a creer del amor de Dios? Mucha gente dice, no, pues es que mira que mi patrón es cristiano y yo como que no le veo. Yo por eso no voy a la iglesia. Mucha gente hoy se está muriendo sin Cristo, directo al infierno, por culpa de cristianos que decidieron permanecer vestidos con indecencia en lugar de vestirse con la presencia de Jesús. Decidieron seguir peleando, decidieron seguir con envidias, decidieron seguir siendo partícipes de esas fiestas desenfrenadas, decidieron seguir alimentando los placeres carnales. El Señor dice, vístanse de mi presencia, muéstrenme. Cuando el Señor dice, vístanse de mi presencia, vístanse de Cristo, es para que lo mostremos. Cuando usted se viste como se viste, usted no me diga que usted se viste. No, a mí no me importa cómo me miren. Aunque usted se haya puesto una camisa roja y un pantalón verde, amarillo, usted se está vistiendo de acuerdo a lo que usted ya sabe que van a ver de usted. De alguna manera le está importando lo que otros están viendo. Pues el Señor dice, vístete de mi presencia. Deja que me miren a mí. Deja que con tus acciones la gente pueda verme a mí. Deja que con tus palabras la gente pueda verme a mí. Deja que con tus reacciones cuando te maltratan, que la gente pueda verme a mí. Deja que en tu vida mi presencia se pueda reflejar. Vístete de mi presencia. Qué lindo es encontrar a alguien vestido de Cristo. Usted ha visto cuando hay un drama y en los dramas siempre aparece la persona de Jesús dramatizada. Y cuando aparece la persona de Jesús dramatizada y ¡wow! Hasta se le paran los pelitos a uno así. Ahora imagínese cómo podrá pensar alguien que nos ve vestidos de Él, con las acciones que Él espera de nosotros. Cuando en lugar del pleito hay perdón, hay paz, hay conciliación. Cuando en lugar de la envidia, nosotros somos de los que decimos, gloria a Dios, hermano, cómo me alegro. Pastor, ¿y qué hago si vino a presumírmelo? Deje que cada quien resuelva su asunto. Se lo haya venido a presumir o no se lo haya venido a presumir, usted dígale, qué bueno, hermano, me alegro por usted. Aunque usted se dé la vuelta y diga, ay, yo quisiera también eso. Ya está. ¿Cuál es el problema? Ahí no hay ningún problema. Vistámonos de la presencia del Señor. Vistámonos de perdón. Vistámonos de compasión. Vistámonos de servir a otros. Vistámonos de alejarnos de todo aquello que nos lleva otra vez a las conductas mundanas. Yo le pregunto, ¿de cuáles conductas mundanas el Señor le rescató a usted? ¿Y a cuántas de esas conductas usted ha vuelto? Si usted tiene alguna en la lista, pues despójese de esa ropa sucia. Usted ha tenido en su casa ropa tan sucia que usted le da hasta pesar lavarla. Mejor la bota. ¿Ha tenido usted? ¿Sí? Hágame así para saber si estamos sí, ¿verdad? Todos hemos tenido una prenda tan sucia, tan maltratada, que uno dice, no, me voy a hacer yo mismo un favor. Me deshago de esto. Usted sabe que aunque lo lave, usted sabe que haga lo que haga, cuando termine la labor que va a hacer de tratar de limpiar esa prenda, le va a quedar ya destruida. Y usted no se lo va a volver a poner. Así es lo que el diablo hace con nosotros sin Cristo. Somos un trapo tan destruido, tan sucio,
que lo único que el diablo quiere hacer con nosotros es destruirnos, es desecharnos. Por eso es necesario vestirnos de Cristo. Como dice la palabra ahí en ese versículo 12, pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Porque cuando usted se viste de Jesús, ya no son trapos viejos, ya no son trapos tan sucios que no vale la pena conservar. Ahora es una vida tan limpia que vale la pena cuidar. Ahora es una vida tan ordenada que el Señor nos ha regalado que es necesario protegerla. Y qué lindo que la mantengamos reluciente para que otros la vean. Yo no sé usted, pero a mí, mire, yo me alegro que antes no habían tantas fotos. Usted se ha fijado, ¿verdad? Antes usted no tiene tantas fotos de hace 20 años. Y yo me alegro que no hayan tantas fotos mías de hace 20 años. Sí. Primero porque no me están castigando, recordándome todo el tiempo. Y segundo porque son trapos viejos. Son trapos tan sucios que ya no deberían estar en nuestro presente. ¿Qué es todo lo que Dios ha hecho en su vida? Que vale la pena que hoy usted deseche todos los trapos viejos y sucios de su pasado, de donde Dios le libertó. Pastor, yo todavía no he rendido mi vida a Jesús. Pues entonces despójese de esos trapos sucios. Despójese de esa vida de pecado, de esa vida de cosas inmorales, de esa vida de cosas ahí escondidas que mañana van a salir a la luz y van a causarle dolor, vergüenza. Vístanse con la presencia del Señor. Amada iglesia, claro que importa cómo nos ven los demás. Claro que importa. Importa tanto porque al importarnos, ¿lo ven a Él o no lo ven a Él? Claro que importa lo que nosotros hacemos en privado y en público. Claro que importa cómo tratamos a los demás. Porque cuando nos importa, por querer agradar a Dios, estamos mostrando esa luz que resplandece ahora en nuestra vida. Usted en su trabajo, claro que importa cómo usted trata a sus compañeros de trabajo. Si usted tiene empleados, si usted tiene patrón, claro que importa cómo usted trata. Claro que importa cómo usted trata a su vecino. Claro que importa cómo usted trata a su hermano en la fe. Claro que importa cómo usted y yo tratamos a nuestros hijos. Claro que importa cómo tratamos a nuestros familiares. Porque cuando le ponemos atención a cómo los demás nos ven, no estamos poniéndole atención a cómo los demás necesariamente nos ven a nosotros, sino que están viendo a Jesús o no. Están viendo mi vestido que resplandece, mis acciones que demuestran que Jesús vive en mi corazón. Usted tiene conflictos con alguien, vaya y resuélvalo. Vístase de Jesús. Hay alguien que tiene problemas con usted, póngase el traje de Jesús y vaya y toque la puerta y dígale: vengo a pedirte perdón, vengo a perdonarte. ¿Tiene envidia en su corazón? Dígale: Señor, perdóname, perdóname. Quizás yo quería aquel trabajo y hablé mal de fulano. Dije cosas que no tenía que decir, hice cosas que no tenía que decir a causa de la envidia. Solo porque me enojé porque él lo consiguió y yo no. Perdóname, Señor. Hay gente que vive en amargura, que no soporta ver cómo Dios se manifiesta en otros. Vístase de Jesús. Vístase de la presencia de Cristo. Deje que otros vean a Cristo en su vida. Deje que esa luz de Jesús
les muestre su amor a través de usted, a través de sus palabras. Es que así soy yo, pues ya no sea así. Ya no sea así. Usted no puede vivir en la condena de vivir toda su vida siendo como es, llevándose a todo mundo de encuentro, dañándole, ofendiéndole, solo porque así es. A la vista de todos tiene que estar la luz de Jesús. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. No podemos ser los mismos si queremos agradar a Jesús. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.